Bienvenidas a otro nuevo episodio. Qué lindo encontrarnos otra vez por acá. Como les digo siempre, para mí es un placer porque estos espacios me ayudan mucho a conectar no solo con ustedes, sino también con ideas, pensamientos que voy teniendo yo. Y acá otra vez con un mate para frenar un poco, para charlar de las cosas que nos pasan, que nos cuestan poner en palabras o que quedan en conversaciones con amigas. Bueno, acá lo ponemos un poquito sobre la mesa. Así que como siempre, servite un mate, servite algo rico. Sigue haciendo eso que estabas haciendo con los auriculares puestos. Después contame en dónde estás, desde dónde estás escuchando. Y hoy el tema es un cable a tierra necesario para cualquiera que esté intentando construir un cambio real en su vida. Y esto a mí me ha pasado mil veces porque soy muy inquieta, quienes me conocen, siempre estoy haciendo cosas. Y el tema de hoy, que tiene que ver con las mesetas en esas cosas que hacemos o en esos proyectos, es algo que a mí me interpela muchísimo. Quiero que hablemos justamente de eso, de la meseta, de ese momento incómodo que viene justo después de que se apaga la lucecita de la novedad. A mí me pasa, sé que mucha gente que está del otro lado también, porque es el gran filtro donde la mayoría de las veces terminamos abandonando eso que nos hace bien. Pensalo así, arrancamos con algo nuevo, que es hermoso, la energía del principio es pura adrenalina, es como un enamoramiento. Decidís empezar a entrenar, tomas un proyecto, te propones meditar todos los días, leer todas las noches. Las primeras 2 semanas te sentís como una campeona del mundo, súper motivada, te compras ropa nueva para el gimnasio, le contás a tus amigas algo con los ojos brillando, te bajas aplicaciones, estás viviendo el romance, el debut y la novedad te empuja sola, no te cuesta esfuerzo porque la emoción está ahí arriba, al 100. Pero resulta que llega la tercera semana, la cuarta, un día te levantás y quizás la rutina ya no es tan novedosa, sabes de qué se trata, el entusiasmo del principio se fue como evaporando, te encontrás con la realidad pura y dura de que tenés que hacer lo mismo que hiciste ayer y anteayer y la semana pasada. Y el proceso se volvió un poco plano, ¿no? Un poco monótono. ¿Y para qué te voy a mentir? A veces es recontra aburrido. Entraste oficialmente en esa meseta. Como te decía, a mí me pasa mucho porque soy una persona de encarar muchas actividades, de encarar muchos proyectos. Y cuando empiezan a volverse repetitivos, empiezan a aburrirme un poco, y empiezo a buscar algo nuevo, ¿no? Me ha traído muchos inconvenientes eso porque es como empezar algo y no terminarlo, ¿no? Como empezar eso que estás haciendo súper entusiasmada como con una meta que no es realista, que hablamos un poquito de las expectativas en el episodio anterior, viene también mucho por ahí este tema, esas expectativas de todo lo que voy a hacer, todo lo que quiero, toda esa película que nos armamos. Y después cuando van pasando los días, las semanas, te vas dando cuenta que lo vas incorporando en tu día a día, deja de ser novedoso. Y es ahí en donde empieza, te puedes ir para dos lados. Puedes empezar a construir un hábito que no dependa de tu motivación o simplemente lo puedes dejar. Y desde mi lugar acompañando procesos de salud mental y bienestar, veo que acá es donde se nos queman los papeles. Cuando aparece ese aburrimiento o la pereza de la rutina, lo primero que tendemos a pensar es, bueno, listo, ya está, no me motiva, significa que no es para mí, o tengo poca fuerza de voluntad, siempre dejo todo a medias, empezamos como a castigarnos un montón. Y el error es gigante, porque empezamos a mirar como si el problema fuésemos nosotras. Pero no es tu falta de voluntad, ni que el proyecto sea malo. El problema es que nos creímos el cuento de que para sostener algo en el tiempo tenemos que sentir como la misma magia, la misma chispa, esa misma emoción todos los días. Y el bienestar en realidad, eso que sucede en el día a día, el cambio que verdaderamente impacta en tu vida no tiene luces de colores, ni es siempre instagramable. La mayoría de las veces la constancia es silenciosa y sí, puede volverse un poco aburrida. Entonces, como siempre, la pregunta que quiero que nos acompañe en este episodio es ¿cuántas cosas valiosas tiraste a la basura simplemente porque te dio pánico aburrirte, porque empezaste a pensar que ya no tenías motivación, que ya no estabas tan emocionada, entonces quizás habías fracasado? Te invito a que desarmemos esta idea con un mate de por medio y nos metamos de lleno a ver qué le pasa a nuestra cabeza con este tema.
Porque creo que en este punto ya nos volvimos como un poco adictas a la novedad, ¿no? Porque, ¿por qué nos cuesta tanto sostener lo plano? La respuesta está como siempre en cómo funciona nuestro cerebro, porque como vimos antes, como siempre hablamos, nuestro cerebro la incertidumbre le complica un poquito las cosas, no le gusta mucho, pero sí le gusta mucho recibir placer de cosas novedosas, porque nuestro cerebro a nivel biológico también está diseñado para buscar la novedad, porque cada cosa nueva nos da un shot de dopamina, que es ese neurotransmisor del placer y de la recompensa. Cuando empezás el gimnasio, cuando te compras algo, cuando arrancas un proyecto, tu cerebro está recibiendo este shot de dopamina, que es ese premio químico inmediato. El problema es que la dopamina se acostumbra rápido. Cuando la actividad se vuelve predecible, ese shot químico desaparece y ahí es donde la mente, que se adicta a ese estímulo, nos empieza a boicotear. Nos dice, che, esto ya no es divertido, busquemos otra cosa que nos dé esa chispa de vuelta. Por eso somos tan impulsivos para arrancar proyectos y tan propensos a desmotivarnos cuando el entusiasmo inicial se apaga. Y esto es algo que la nueva era de las redes sociales tiene muy presente y se nutre mucho de esto, sobre todo aquellas plataformas que nos permiten scrollear, que vamos scrolleando y siempre aparece estímulo nuevo, estímulo nuevo, estímulo nuevo. Estamos todo el tiempo inyectando dopamina, un poquito, uno tras otro, que con el tiempo nuestro cerebro se va acostumbrando a recibir esas inyecciones fuertes y express de dopamina que empieza a pedirnos cada vez más y empieza a ser menos tolerante al cuando las cosas son estancas, digamos, cuando las cosas están planas. Me causaba risa la otra vez que veía como TikTok, que es una plataforma por excelencia, que inyecta dopamina por excelencia, empezó ahora a darse cuenta que no le estaba sirviendo el escroleo rápido y necesitaba retener un poco más la atención de las personas que visualizan. Entonces puso como un mini jueguito abajo de, del video principal, que la verdad es que no sé cómo llamarlo porque yo TikTok no tengo, pero decía, al final estamos como tratando de revertir algo que nosotros mismos creamos. Estamos tratando de retener la atención de una persona cuando lo que hicimos inicialmente fue querer que scrollee. Entonces, es como, es una paradoja bastante interesante para analizar. Y noto, también desde el lado de la salud mental, que el gran error de concepto de nuestra época es creer que para actuar necesitamos estar siempre motivadas. Nos vendieron ese discurso de que si encontrás tu verdadera pasión o el hábito ideal, vamos a tener siempre ganas de hacerlo todos los días. Eso es una mentira enorme, porque la motivación es una emoción y como toda emoción es cíclica, es inestable, cambia según cómo dormiste, el clima, el humor con el que te levantaste, las circunstancias de la vida. Y si hacemos depender nuestro bienestar, nuestra salud o nuestros proyectos de las ganas que tenemos mañana a la mañana, estamos al horno, porque estamos construyendo nuestra vida sobre una arena movediza. La madurez emocional y el verdadero cuidado de uno mismo no tienen que ver con tener ganas siempre, sino que tienen que ver con la capacidad de decidir con el deseo a largo plazo y no por el impulso del momento. Es entender que el aburrimiento no es una señal de que vas por mal camino, sino la prueba de que estás construyendo una estructura con mayor profundidad y con mayor peso. Pensalo en tu propia rutina. Llega ese día en el que tenés que sentarte a planificar, armar el contenido, ir a entrenar. Y la verdad es que preferís quedarte mirando el techo o scrolleando el celular. Y aparece esa voz interna que te dice, bueno, hoy no lo hagas porque no lo sentís genuino, porque no estás inspirada, porque no tenés motivación. Ojo con esa trampa, porque la inspiración te agarra trabajando y no esperando en el sillón. Te lo digo también haciendo este podcast. La meseta se siente gris, se siente pesada, pero la diferencia entre la gente que logra transformar su vida y la que se queda siempre en el mismo lugar no es que los primeros no se aburren. La diferencia es que aprendieron que aburrirse no significa que vas por mal camino, como decíamos antes, y aprendieron a aburrirse sin abandonar. Entendieron que la constancia es el precio que hay que pagar para que las cosas verdaderamente maduren y den sus frutos. Eso es algo que yo también he tenido que aprender y estoy trabajando prácticamente todos los días porque cuesta muchísimo.
Entonces, si ya sabemos que la mente nos va a pedir ese shot de dopamina y de novedad y que la motivación nos va a soltar la mano en algún momento, ¿cómo hacemos para no tirar la toalla? Ahí viene la gran pregunta. ¿De dónde nos agarramos cuando las ganas brillan por su ausencia? La respuesta no está en la mente, sino que está en el cuerpo. Cuando la cabeza entra en esa fase de pereza, de duda, y de lo hago mañana, o bueno, después veo, el cuerpo es el que tiene que salir a rescatarnos. Si te quedas esperando a que tu mente se decida o se inspire, ya perdiste. El cuerpo es el canal donde la constancia se vuelve concreta, real, física y tangible. Cuando la cabeza flaquea, la estructura física es la que va a sostenerte. Y desde mi enfoque trabajando con el movimiento consciente, hay un principio que para mí es una regla de vida, que es que la acción precede a la emoción. Nosotras creemos que primero tenemos que tener las ganas, que es la emoción, para después ir a movernos, ir a trabajar. Pero el cuerpo funciona al revés. Muchas veces la energía, las ganas, la claridad mental aparecen después de que pusiste el cuerpo en movimiento, básicamente después de que empezaste. Cuando te subís a entrenar, te sentás a avanzar en lo tuyo sin ganas. Las primeras 3 repeticiones, los primeros 5 minutos se sienten pesados, grises, aburridos. La mente te sigue diciendo, ¿para qué estamos haciendo esto? Pero si sostenés ese momento y sostenés ese movimiento, si usaste cuerpo como un anclaje en el aquí y ahora, la química empieza a cambiar. Porque el cuerpo empieza a mandar esa señal de vuelta al cerebro que dice, lo estamos haciendo igual, estamos acá. Empieza a aparecer esa satisfacción, esa sensación de que ganamos, porque el movimiento real tiene ese poder de reeducar a la mente inquieta y enseñarle a habitar la estabilidad. En el día a día, los días más valiosos no son esos donde haces todo con motivación, con entusiasmo, sino que los que verdaderamente transforman tu estructura y tu salud mental son esos días donde dudas, donde quizás haces las cosas sin muchas ganas y de a poquito mientras los vas haciendo empezás a sentir esa sensación que te decía antes. Y estás experimentando esas dos cosas, esa sensación de bienestar, de decir, che, la verdad es que vine, lo hice, una sensación de satisfacción de al final pude. Y además la capacidad de sostenerte a vos misma en esa incomodidad, en esa meseta. Porque la meseta te invita a dejar de buscar la aprobación constante de la mente y a confiar en la sabiduría de un cuerpo que sabe lo que tiene que hacer, que sabe sostener, que no necesita fuegos artificiales para estar presente. Entonces, amigarse con ese momento, con esa meseta, es en el fondo entender que el bienestar no es un evento extraordinario de un día, es una construcción silenciosa y acumulativa. Y ahora que pasamos por entender qué es la meseta, cómo nuestro cerebro se vuelve loco buscando dopamina a través de la novedad, cómo el cuerpo se convierte en nuestra mejor estructura de sostén cuando la motivación nos suelta la mano, la pregunta es, ¿cómo aplicamos esto en el día a día para no abandonar lo que nos hace bien cuando el proceso se vuelve pesado? Y lo primero que tenemos que hacer es dejar de pelearnos con el aburrimiento. Esa idea de que tenemos muy de chicos de, ay, no me quiero aburrir, no tiene que aburrirse. El aburrimiento no es nuestro enemigo, sino que es parte de todo el proceso. Y el secreto no es buscar cómo estar motivado todo el tiempo, sino aprender a automatizar ciertas acciones para que tu cabeza no tenga que decidir cada vez si tiene ganas o no. Así que te voy a dejar 3 herramientas bien concretas para que empieces a usar a partir de ahora, a partir de esta semana, cuando sientas que entraste en esa meseta. Y es que la primera es una negociación mínima. Los días en que la pereza mental sea total y no tengas ganas de hacer nada, no vayas por el 100. Empezá a negociar con vos mismo, un mínimo innegociable. Decite, bueno, hoy no voy a hacer la rutina completa de 1 hora, pero me voy a mover 15 minutitos en la cinta. Hoy no voy a escribir todo el proyecto, pero voy a avanzar por lo menos un párrafo. Vamos a bajar un poquito la vara que te saca de la parálisis y mantiene el hábito vivo sin estresarte. Te invito también a escuchar el episodio anterior después de este que tiene mucho que ver con esto, si todavía no lo hiciste. La segunda clave es redefinir la recompensa. Como ya no tenés la dopamina de la novedad del principio,
Empezá a buscar el placer en los resultados sutiles de la constancia, como por ejemplo esta satisfacción que te decía de haber hecho aunque sea un poquito. Presta atención a cómo te sentís después de haber cumplido con lo tuyo y esa sensación de calma, de orden en tu cabeza y de haber sido fiel a tu palabra. Ese es el nuevo combustible. Vamos a tomar ese nuevo combustible ahí con un asterisco que tenés que registrar de haber sido fiel a tu palabra. Y la tercera es empezar como a ponerle una pared a la duda, empezar como a silenciarla. Cuando se hace la hora de sentarte a trabajar o a hacer eso que estás postergando por esa meseta que venimos hablando, no te quedes 5 minutos debatiendo con tu mente si lo vas a hacer o no. No harás ese debate, esa discusión en tu cabeza, porque te va a ganar con cualquier excusa. Ponete las zapatillas, mueve el cuerpo, empezá a hacer lo que hay que hacer, no dependas de la motivación y vas a ver como en ese momento que lo estés haciendo, vas a decir, qué bueno que lo hice, qué bueno que no dejé que me venza mi pensamiento. Sostener lo que no se ve es lo que verdaderamente construye tu bienestar a largo plazo. Y la magia real sucede en eso, pasa ahí, en el silencio de todos los días, de los días comunes, donde parece que no pasa nada, pero en realidad se está transformando todo. Te dejo con estas 3 herramientas y con esta reflexión de este episodio. Gracias por quedarte a charlar conmigo sobre esto de cuando se apaga la novedad. Y si estás en plena meseta con algo y sentís que este episodio te da un empujoncito para no aflojar, compartilo con quien creas que está en la misma situación, con quien esté remando en la rutina. Y nos encontramos en el próximo episodio, también con mate por medio, para seguir profundizando en temas de bienestar. Que tengas una hermosa semana.